Buenas tardes, chicos. Buenas Buenas tardes, profe. profesor. Buenas tardes. Profe. Ahí me avisan que había un problema con la conexión. ¿Se fueron muchos o no? Igual, profe, yo mandé mensaje a algunos grupos de WhatsApp que ya se podía entrar, digamos. Sí, pues yo también estaba esperando y me decía que no. Claro, nosotros también recién nos admite, digamos, entrar. Sí, me dijo de que había problemas con la conexión. Y bueno, pues no sé si se habrán ido, no sé qué habrá pasado. Vamos a esperar entonces. ¿Cuántos son ustedes más o menos? 220 por ahí, profe, 200, sí. Hay 150. Bueno, vamos a esperar a ver si alguno ingresa y algo vamos a dar, porque si no le iba a dar una hora más mañana y una hora más el siguiente viernes para recuperar. Pero no sé si aparecerán más compañeros. Esperemos unos minutitos a ver si aparecen más. ¿Alguna pregunta que quisieran hacer mientras esperamos los compañeros? Profe, quería consultarle si han hablado o cuándo iba a ser el trabajo práctico, creo que era. ¿Cómo, hijo? No te escucho. Si tienen fecha. El parcial es al final. Olvídense, falta mucho para el parcial. Eso es al final. Recuerden que las clases terminan a fines de julio, termina la materia. Así que todavía tenemos 2 meses largos de clase. Y el parcial es uno solo al final. Es un único parcial, ¿sí se acuerdan de eso o no? Sí, profe. ¿Para cuándo les quedó el coloquio? Mañana a las 8:30, profe. 8:30 de la mañana o de la noche. De la noche, profe. Anoche. Claro, se habilita y ustedes tienen que ir contestando. Se supone que el viernes de la semana pasada le dieron todas las explicaciones sobre el coloquio, ¿no? Sí, profe. Qué macana que muchos compañeros se fueron. Profe, Sí. ¿se acuerda que yo le comenté de mi vecino que es ingeniero agrónomo? Sí. Ayer estaba charlando con él y me mostró una planta que trajo del Japón, que dice que todavía no se puede, o sea, como que la planta no se puede adaptar al clima de acá, o sea que en épocas de invierno esa planta acá florece y en época de verano como que duerme, digamos, por decirlo así. No me explico de otra manera, digamos, más. Fue muy gracioso porque me dice que él no puede lograr que se adapte, digamos, a pesar de por lo que está Lo que cambiando. pasa es que hay plantas que florecen en invierno.
No todas las plantas florecen en verano. Claro, pero por ejemplo, la que él trajo, dice que allá en Japón, cuando es época de calor, florece, y en época de invierno, como todas las plantas, bueno, no todas, algunas, duerme, pero cuando la trajo acá, al tener cambiado, la planta en época de invierno florece y en época de verano duerme. Está medio raro eso, a lo mejor depende de alguna señal ambiental. Claro, eso decía que él hasta el día de hoy no puede ver por qué, o sea, la planta sigue siendo lo Algunas sigue plantas siendo- florecen o fructifican de acuerdo a la relación que existe de horas de luz con horas de oscuridad, por ejemplo. Esa es una particularidad. Ah, bien. O hay plantas que no todos los climas son como el de acá. Hay lugares donde los veranos son secos y los inviernos son los húmedos. ¿Me explico? Sí, sí, profe. Sí, porque también me explicaba de una planta. ¿Qué especie es? No me acuerdo bien el nombre, ya le saco una foto, porque yo le quería... Preguntale el nombre. Bueno, y también me dijo que me iba a enseñar cómo, porque él se dedica más a las rosas, o sea, él hace, ¿cómo se dice? Cuando las une a las plantas, hace injertos de rosas, de diferentes tipos de rosas, él trajo rosas de Chile, todo, y hay una rosa que él trajo que dice que como es de una rosa que es ¿cómo se dice? De viveros, o sea que está cerrada, y él la deja al aire libre y dice que es una rosa como que cambia la pigmentación de sus pétalos. Acá hay una pregunta en el chat, no entendí qué quieren decir. A ver, esperen un poquito. Espérenme un poquito. La clase de ayer, si ayer no hubo clase. Hubo una clase de práctica, profe, que nos hizo hacer la profe. Clase de consulta. Clase de consulta. No, profe, sino que fue una clase para terminar el trabajo Fue práctico. una clase Fue extra. para recuperar, digamos. Para Clase de recuperar. recuperación. ¿Y qué pasó? Lo que pasa es que la profe podía tener hasta 100 alumnos nada más, hasta 100 personas podían entrar, y hay chicos que no pudieron y la profe bajó, creo que lo bajó a la plataforma al Mood. ¿Y qué es lo que necesitan? La verdad que no sé, profe, no entiendo. Los chicos preguntan de cómo es la modalidad del coloquio, yo les estoy diciendo de que ya se explicó eso, que no pregunten tantas veces lo mismo porque cansan. Ya lo explicó el viernes pasado, lo explicó en la práctica y lo explicó en la teoría de ¿Pero cómo qué va a ser el pasó con la coloquio. clase de ayer? ¿Qué necesitan de la clase de ayer? Los chicos querían Supongo, saber profe, si quedó grabada. Eso le tienen que preguntar mañana a la profesora. ¿Quién dio la clase? ¿La profesora Caro o la profesora Mercedes? La profesora Caro. Pero sí está, profe, grabado, está en el Mood, sí lo vi yo. Está grabado. Está en el Moodle, entonces ahí la pueden sacar. Hay una parte donde dice avisos o algo así, uno entra y sale ahí que lo puso la fecha y la hora en que bajó. Perfecto. Igual Entonces, la profe pudo grabar una sola parte de la clase. La segunda parte de la clase no la pudo grabar, así que quedó la primera y última. Eran 3 partes. Solo quedó la primera y la tercera. Bueno. Bueno, mañana me imagino que ella les dará alguna alternativa. Porque mañana a la mañana tienen clase, ¿que no? Sí. Sí, profe. ¿Cómo? Sí, mañana tenemos clase a la mañana. Bueno, vamos y no entran más, che, son 170 nomás. Pero bueno, vamos a dar la clase. Por lo menos un poco. Para no desaprovechar el tiempo.
Si ustedes recuerdan, la clase pasada, nosotros habíamos visto que a partir de la semilla se formaban las plántulas. Vimos el caso de una plántula de hoja ancha y vimos el caso de la plántula de una gramínea, ¿sí? Donde yo les comenté, buenas tardes a los que recién están ingresando, yo les comenté que en este último caso, en el de las gramíneas, se formaba una raíz primaria que como consecuencia de la muerte temprana de las células meristemáticas, tenía un sistema de raíces adventicias, que ahí yo se los estoy marcando, que de hecho está marcando la flecha blanca, que es un sistema radicular que es el que va a reemplazar a la raíz primaria, que yo estoy marcando ahora con mi cursor, y que la raíz que nosotros vemos en la planta adulta es la raíz, el sistema radicular en realidad que vemos en la planta adulta es la consecuencia del desarrollo de esas raíces que llamábamos adventicias porque se originaban de un lugar que no le corresponde en el embrión, como es en este caso el tallo, ¿sí? Alguien dice que pensó que era a las 5 de la tarde. Bueno, recuerden que los jueves a las 4, porque ustedes tienen matemática, después que no. ¿Tienen matemática a las 6 que no? Sí. Depende de la comisión, profe. Pero algunos tienen. 5. Por eso bajamos la clase a las 4 de la tarde. Una vez que estas plantas se han desarrollado, nosotros vamos a reconocer, ya dijimos que la parte subterránea se llamaba raíz y la parte aérea se llamaba vástago, y que ese vástago estaba formado por el tallo y las hojas, ¿sí? Acá ustedes pueden ver cómo está un esquema de un vástago, donde lo que nosotros podemos ver claramente es que está el eje, el tallo, ¿sí? Hay hojas insertas en los nudos, que el espacio entre dos nudos se denomina entrenudo, y que tenemos las hojas insertas en esos nudos, y en la axila de esa hoja vamos a encontrar una yema, ¿sí? También encontramos yema en el ápice del vástago, del tallo, y ustedes saben que tanto en la yema que está en el ápice del tallo, como en las yemas que se encuentran en las axilas de las hojas, allí hay un tejido, un grupo de células que se llaman células meristemáticas, que son, como vieron la clase pasada, las responsables de organizar o generar los diferentes tipos de tejidos, ¿sí? Los diferentes tipos de tejidos. Acá podemos ver en diferentes plantitas que hay aquí, cómo se pueden reconocer o pueden ser muy conspicuas algunas yemas, ¿sí? Acá tenemos, miren, en este caso, con yemas laterales muy bien desarrolladas, ¿sí? Acá vemos una interesante yema apical. Acá vemos en este caso la yema apical que se ve más chiquita y tenemos dos yemas laterales, ¿sí? Bien próximas a la yema apical. Y ustedes saben que en el caso de la yema apical, esa yema apical va a permitir el crecimiento en longitud del vástago, ¿sí? A medida que va creciendo en longitud, es consecuencia de la actividad de esa yema que está en el ápice. Y en cambio, las yemas axilares van a tener como principal responsabilidad formar las ramas que van a ir dándole forma o particularidad a la copa de la planta que estemos analizando, la planta en cuestión, cualquiera fuere, ¿sí? Entonces, ustedes lo que pueden ver aquí, en este esquemita, en esta fotito que yo estoy marcando con el cursor, es un eje que no está ramificado, no hay ramas acá. Está el eje principal y nosotros podemos reconocer
los nudos, los entrenudos, en los nudos están insertas las hojas, en las axilas hay una yema que se llama yema axilar o yema lateral, ¿sí? Y en el ápice están las yemas que permiten el crecimiento en longitud. ¿Estamos de acuerdo? Cuando las yemas axilares se desarrollan, van a formar las ramas. Es decir, que las ramas se originan de las yemas axilares. Vamos a hacer decir algunas particularidades de la yema, ¿sí? Como ya vimos, o como yo ya les dije, las yemas son encargadas del crecimiento del eje principal. Permite el crecimiento en longitud, que los tallos se hagan cada vez más largos, va a depender de esa yema apical. Pero también las yemas axilares, como yo también les dije, van a generar las ramificaciones. Acá hay una pregunta, parece. Ah, no. Los jueves a las 16, los viernes a las 17, acuérdense. Bueno, ¿qué parte nosotros vamos a reconocer? Acá ustedes ven en esta foto del microscopio que yo estoy marcando con mi flechita, con mi cursor, vamos a ver las partes que podemos reconocer en la yema, ¿sí? Acá tenemos ese conjunto de células que forman el meristemo, que como ya vimos y ya dijimos acá en clase, son células que están constantemente en división celular, que se están dividiendo constantemente por mitosis y que van a ser las responsables, como vieron en la clase pasada, de formar los diferentes tejidos adultos en el cuerpo primario de la planta, en crecimiento primario, ¿sí? En la yema, tal como lo vemos acá, también vamos a ver que hay primordios foliares, que son estructuras que van a formar ¿qué? Van a formar la hoja. Cuando esta yema se desarrolle, ese primordio foliar se va a transformar en hoja y el primordio de la yema foliar que vemos acá, ¿sí? Que yo estoy marcando con la flechita, va a formar ¿qué? Va a formar una yema axilar, tal como lo veíamos. No sé qué pasa, que no se mueve. Tal como lo veíamos acá, ¿sí? Esto se origina, esta hoja se origina del primordio foliar y esta yema axilar se origina del primordio de la yema axilar, ¿sí? Tal como está indicado acá, primordio de la yema axilar. Es decir, a medida que ese eje crece, van a ir diferenciándose las diferentes partes que ya hemos reconocido en la planta. No sé de qué habla, de qué PDF, no sé qué dice Juan Aguilera. Como está sintetizado aquí, en el cono vegetativo se encuentra el meristemo apical, que permitirá el crecimiento del vástago, y los primordios foliares van a generar las hojas, mientras que los primordios de las yemas axilares van a originar las yemas axilares, casualmente, ¿sí? Tal como yo lo indiqué recién, ¿sí? Hay diferentes formas en las que podemos clasificar, a ver qué dicen en el chat. Ahí se contestan entre ustedes, no sé cómo hacen para entenderse, porque yo no los entiendo. Pero bueno. Profe, ayer pregunta de dónde está el PDF que está mostrándonos usted ahora, digamos. La clase. Claro. La clase que le estoy dando. Sí. El Power. El PowerPoint, sí. ¿No están los Power ya en el Moodle? No, No están habilitados. Pero los van subiendo, ¿que no? Sí, profe. Sí. Profe, Yo ¿puede debería- volver subido, a la pero no imagen están anterior habilitados. un segundo? ¿Cómo, hijo? ¿Puede volver a la imagen anterior un segundo, por favor? Sí, hijo. Ya le voy a decir a la profesora Mercedes que sí, ¿qué pasó? ¿Quién hablaba? ¿Efraín, vos? Sí, es que me faltaba copiar algo nada más. ¿Qué duda tenés, Efraín, de ahí? No, dudas ninguna, solamente quería copiarlo porque, bueno, para tener apuntes. Ah, ok, está bien. No pensé que había alguna duda. Avísame cuando ya esté.
¿Ya está Efraín o no? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, las yemas, estas estructuras que recién vimos, que se encuentran en el ápice de la hoja, que se encuentran, perdón, en el ápice del tallo, perdón, que se encuentran en las axilas de las hojas, en los ápices de los tallos, ¿sí? Pueden clasificarse de muchas maneras. La primera clasificación que nosotros ya hicimos, aunque no lo dimos como tal, es de acuerdo a la ubicación. Si la yema se encuentra en el ápice del tallo, vamos a decir que es una yema apical, pero si se encuentra en la axila de una hoja, vamos a decir que es una yema axilar. Ahí tienen una clasificación de las yemas de acuerdo a su posición o su ubicación relativa. Donde se encuentran, allí vamos a tener, vamos a dar esta clasificación, ¿sí? Por posición, entonces, las yemas son apicales o son axilares, también llamadas laterales, porque se encuentran a los costados del tallo. Otra forma de poder clasificar a las yemas es de acuerdo a si presentan o no pérulas, ¿sí? Las pérulas, como ustedes las pueden ver acá, en esta fotito, ahí ven claramente una pérula. La pérula es una hojita escamosa, dura, que su función, como ustedes podrán deducir y darse cuenta, es para proteger a la yema. La yema tiene ese conjunto de células meristemáticas que son células, es un conjunto de células, es muy delicada esa parte. Y obviamente si de esa parte depende que se siga creciendo el tallo en longitud o que se formen las ramas, obviamente la planta trata de protegerlas, porque el frío puede dañar a esas células meristemáticas, el calor también, ¿sí? O alguna roce mecánico, ¿sí? Puede dañar esas células, entonces están protegidas por estas hojas bien coriáceas, bien duritas, que se denominan pérulas. Entonces, las yemas que tienen estas hojas escamosas protegiendo la propia yema, se denominan yemas peruladas, porque la hojita se llama pérula. Cada hojita de estas protectoras se llama pérula, entonces la yema se llama perulada, ¿sí? Y cuando no tiene pérulas, la hoja se llama simplemente desnuda. Perdón, la yema se llama desnuda, la tengo con la hoja yo. Se llama yema desnuda porque no tiene ninguna hoja que la proteja, ¿sí? A veces la protección está dada por pelos, por pubescencia, ¿sí? Porque ustedes piensen que en general cuando hay el clima, la variación en el clima, es quizás lo que más puede provocar un daño de esa yema. Entonces, la planta tiene esas yemas protegidas por pérulas, por pelos, que también se llaman tricomas, son pelos, pubescencias, como vemos ahí en el caso que se ve blanquecino. No sé qué dice Bilte. Ah, que no está el PDF. Bueno. Vamos a ver ahora algunas yemas que no son peruladas y que ustedes las conocen porque algunas de ellas nosotros las comemos, ¿sí? Como es el caso del repollo, ¿sí? El caso de la lechuga, ustedes ven claramente cómo acá está cortado el repollo longitudinalmente, al igual que la lechuga. Acá tenemos el espárrago, que lo que se llama comúnmente brote es el nombre común que se le da a las yemas, ¿sí? Acá vemos cómo las yemas son lo que comemos, ¿sí? En el caso del espárrago, y también, bueno, en el caso también de la lechuga, la parte esta central, la parte esta del repollo, porque son las células, las hojas, son blanditas, pueden ser masticadas, son comestibles, digamos, ¿no? Y esos son ejemplos
de plantas que carecen de pérulas y que se comen, solo las hojas más externas pueden estar desarrolladas, pero a medida que nos vamos metiendo al interior del repollo, de la lechuga, vemos que allí está la yema en sentido estricto que también se consume, ¿sí? Bueno, acá tenemos algún ejercicio para que ustedes puedan ver. Y tenemos el caso de esta yema, que es una yema apical, porque está acuérdense que las yemas apicales siempre están en el extremo de los tallos. Podría ser en el extremo de una rama o del eje principal, pero siempre la yema apical está en el extremo, ¿sí? Y vemos que en este caso particular, vemos cómo se van generando una suerte de cicatrices que ustedes pueden observar bien, por ejemplo, en una rama de higuera, que ahí pueden ver claramente, cómo esa yema con sus pérulas, esto que ven acá, que yo estoy marcando con el cursor, son cicatrices de las pérulas. Estas también son cicatrices de las pérulas. Es decir, la planta crece, protege su yema, pasa ese momento desfavorable, invernal, de bajas temperaturas, como el que estamos teniendo ahora, ¿sí? Y cuando llega el periodo favorable, se caen esas pérulas y la yema empieza a crecer. Y entonces quedan allí estas cicatrices, porque las pérulas, ¿qué son? Son hojas. Y al ser hojas, van a estar insertas, ¿dónde? En nudos. Y como están todas muy juntas, muy imbricadas, quedan estas cicatrices de los lugares donde estaban insertas, ¿sí? Entonces yo puedo saber que esto es lo que creció en un año, desde que estuvo acá con yemas peruladas, ¿sí? Cayeron esas pérulas, creció el tallo, creció esta porción, volvió a tener pérula, creció esta porción, y ahora vuelve a tener pérulas. Si le dejáramos crecer, vamos a ver que acá van a quedar las cicatrices cuando caigan las pérulas que protegen esta yema, hasta un periodo de tiempo que va a crecer ese tallo y va a volver a tener su yema protegida por pérula. Y así podemos ir sabiendo, ¿sí?, los periodos de crecimiento y cuánto puede haber crecido en longitud, ¿sí? Acá vemos a la izquierda, perdón, a la derecha, la típica yema axilar, que está en la axila de esta hoja y que sabemos van a ser las responsables de originar ramas, pero también pueden originar estructuras reproductivas, ¿sí? También pueden originar estructuras reproductivas que ya vamos a ver. De acuerdo al número de yemas que se encuentren en la axila de la hoja, nosotros podemos clasificar a las yemas por su número como yemas solitarias, que es lo más común, encontrar una sola yema en la axila de la hoja, o casos como el que vemos acá, que vemos que hay más de una yema en la axila de la hoja se cayó, se la quitó, y lo que se ven son varias yemas. En este caso hablamos no de yemas solitarias, sino de yemas múltiples. Hay muchas yemas, acá lo ven al esquemita, 1, 2, 3 yemitas, acá está la cicatriz de la hoja, porque ustedes saben que si yo corto va a quedar una cicatriz donde estuvo inserta, y vemos cómo en la axila de esa hoja había 3 yemas, ¿sí? Acá vemos que las yemas están ubicadas una arriba de la otra, acá estaban una al lado de la otra, acá están una arriba de la otra, ¿sí? Estas yemas, cuando están una al lado de la otra, se denominan yemas colaterales, una al lado de la otra. Y yemas seriales, una arriba de la otra. ¿Estamos de acuerdo? Y pueden ver claramente tanto la foto de ambos casos como los esquemas que las representan. Este es el caso de yemas múltiples colaterales y este es el caso de yemas múltiples seriales. Estos son los casos cuando hay más de una yema en la axila de una hoja. A ver, no sé quién. ¿Podría dar el ejemplo de una planta, profe? El durazno, por ejemplo. El duraznero. Acá, justo es la misma pregunta. No sé si sos vos el mismo Alejo que escribió. Si tienen micrófono, prefiero que directamente me lo pregunten oralmente.
Los que no tienen Profe. micrófono, no hay problema. El duraznero tiene yemas colaterales. La acacia negra es un caso de yemas seriales. La acacia negra es un árbol, cuando volvamos a que tiene una chaucha negra, blandita, ¿sí? Que tiene espinas. Esa tiene yemas múltiples seriales. El ajo también tiene yemas colaterales. ¿Sí? ¿Qué iban a decir? Puede ser que, que en el árbol de en la planta de níspero, puede ser, ¿Qué pasó? tenga yemas. Lo tendría que ver. ¿Vos tenés en tu casa? Mi vecino al frente son riquísimos. Bueno, Ya se los sacar una sacaba. foto con el celular. No ahora, ¿no? No, Para sí. mañana. Sacarle una foto, agarrar la hoja, porque tiene una hoja bien coriácea. Sí, es bien Una hojita larga. bien Bien durita. Sí. ¿Sí? Entonces vos bajás esa hoja, la bajás, no se la arranques, no hace falta arrancarla. Se la bajás y le sacás la foto justo. Acuérdate, esto porque es la axila, ¿no es cierto? Sí, profe. En el caso de la hoja, si vamos acá, la axila es el ángulo que forma la hoja con el tallo, este ángulo. Allí está la yema. Entonces vos bajás la hojita y le sacás una foto. Con bastante aumento y mañana me la mostrás y yo te digo si es un caso. ¿Estamos de Listo, acuerdo? profe. Sí, sí, ¿Vos sí. quién Sí, sos? porque profe Carla Chávez. Carla. Bueno, Carla, no te olvides. Profe, ¿y en la planta de Vaporú? ¿Cómo, hijo? En la planta de Vaporú, ¿cómo sería la yema? ¿En una planta de qué? Vaporú. No sé qué es eso. Ah, bueno, yo le saco una foto y le... Ustedes recuerden que hay algunas plantas que cuando decimos el nombre común, rosa, poroto, decimos maíz, decimos lentejas, son nombres comunes. Las especies son tan conocidas que nos damos cuenta enseguida de qué estamos hablando. Pero en general nosotros tenemos que hacer referencia a los nombres científicos. Ustedes no están preparados todavía, porque después de esta materia ven una materia donde les van a enseñar todas esas cuestiones, que es otra materia que sigue a esta materia. A botánica agrícola le sigue botánica sistemática agrícola, ¿sí? En este caso, lo que ustedes tienen que hacer cuando quieren mostrar un ejemplo es mostrarme una fotito. Yo la miro la fotito y digo, ah, sí, es el caso de lo que estamos hablando. Y no importa el nombre, ¿no? De la planta. Profe, la cantidad de yema va a depender de la especie Pero no son tantas, ¿no? o del No vas a metabolismo. pensar que hay caso de que tenga 20 yemas por la axila de la hoja. 2, 3, 4 yemas, no hay más que eso. Bien. Acuérdense, una al lado de la otra, colaterales. Una arriba de la otra, seriales. ¿Esta presencia de las yemas múltiples se ve únicamente de las yemas axilares o hay apicales también? No, las apicales siempre una sola. Siempre hay una yema en el ápice. Ustedes tenían acá un caso bien interesante que yo les mostré, estoy volviendo atrás. ¿Qué es este caso, chicos? El que está aquí. Es este caso. Ahí parece que hay 3 yemas en el ápice, ¿sí? Eso parece, pero no hay 3 yemas en el ápice. Lo que pasa que cuando empieza a llegar esta época del año, el otoño, las plantas empiezan a detener su crecimiento y no hay un alargamiento entre el nudo, que es este, que sostiene a estas 2 yemas, que son yemas axilares. Acá se ha caído la hoja, ¿sí? Yo lo voy a hacer en mi pizarroncito para que ustedes lo puedan interpretar de mejor manera. Espérenme un poquito.
acá hay 2 hojas por nudo, ¿sí? En el caso que yo le estoy esquematizando, hay 2 hojas por nudo. Esta es una hoja y esta es otra hoja. En la axila, que acá voy a marcar con línea entre puntos, hay una yema axilar de esta hoja y acá hay una yema axilar de esta hoja. Y esta es la yema apical. A veces, cuando esta yema detuvo su crecimiento o inclusive se va a caer, ya vamos a ver esos casos porque eso representa un caso que explica la copa de los árboles, detiene su crecimiento y lo que se ve es lo que yo voy a dibujar al costadito. Se ve esto que es parecido a lo que ustedes tienen en el dibujo. Se ve esto. Pero como ustedes ven, yo acá hice el nudo. Esto, acá vendría la hoja, acá vendría la otra hoja, ¿sí? ¿Y esto quién es? Esta es la yema apical. ¿Sí ven? La yema apical. ¿Sí se ve o no se ve bien? Sí, profe. Sí, profe, se ve bien. Sí se ve bien, profe. La yema apical. Que si esto hubiera crecido, ¿qué pasaría? Esto se alargaría y acá estaría la yema apical. ¿Estamos de acuerdo? Pero ustedes pueden confundirse con que esto era una yema, un ápice formado por 3 yemas. Yo acá lo exageré. A veces cuando esto se muere, ¿sí? Acá queda la yema apical y se muere, se seca. En la siguiente estación de estas yemas surgen ramas. Surgen ramas que tienen sus yemas apicales en los extremos, ¿sí? Acá se secó. ¿Esto qué es? Ustedes sí saben cómo se llama esto. Esto se llaman son las horquetas, que a veces se usan ¿para qué? Para construir las ondas con las que algunos generan daño a los pajaritos, ¿sí? Son las horquetitas. Pero ¿qué pasó acá? Esto sigue creciendo y acá ya esta yema apical se murió. Me quedó bien fiero porque lo hice de atrás. Ahora lo voy a hacer más bonito de frente. ¿Sí? Ahí había una yema apical que ya pasan los años, se muere, se seca y genera esto que parece como que el ápice termina en 2. Y no, ahí estaba la yema, se murió y las yemas axilares de estas hojas generaron cada uno una rama. Y eso es lo que se ve a veces como una horqueta, ¿sí? Como una horqueta, que como yo les digo, se utilizan en la fabricación de las ondas, ¿sí? Para ondear a los pajaritos, lo cual está mal hecho, ¿no? Entre paréntesis. ¿Sí se entiende? Sí, profe. No sé quién había preguntado lo de si puede haber uno o más hojas, o más yemas en el ápice. Entonces, por definición, siempre hay una yema en el ápice. ¿Estamos de acuerdo? A veces ustedes hagan exagerada para que no haya duda. A ver, acá hay preguntas en el chat. Claro, ápice significa punta. Es la punta del eje principal, puede ser el tronco principal de un árbol, ¿sí? O puede ser el ápice de la rama. Yo corto la rama y en el ápice siempre hay también una yema. En cada vástago, en cada tallo, siempre hay una yema en el ápice. Sea una rama de primer orden, de segundo orden, de tercer orden. ¿Me explico? Ya eso lo van a afirmar en el trabajo práctico.
Bueno, acá tenemos, espérenme un minuto que le voy a contestar a la profesora Mercedes que me pregunta si a la final logré conectarme con ustedes. Bueno, otra clasificación que podemos dar de las yemas, vieron que ya dimos la clasificación de acuerdo a la posición. Dimos la clasificación de acuerdo a si hay una o hay más de una en la axila de la hoja. Dimos la clasificación de acuerdo a si están protegidas por pérulas o no. Y la última clasificación que vamos a dar es de acuerdo a lo que produce esa yema. Esa yema puede producir una rama y va a ser la responsable, las yemas van a ser las responsables de las copas, por ejemplo, de los árboles, de los arbustos, de las plantas en general. O algunas yemas pueden producir flores o inflorescencias, ¿sí? De acuerdo a esto, las yemas las vamos a clasificar como vegetativas, si originan tallos con hojas, como es este caso, o la vamos a clasificar como reproductivas, si lo que originan son flores, ¿sí? O inflorescencias, es decir, una rama que porta flores. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿cómo se determina si es una yema reproductiva o vegetativa en un árbol? En algunos casos, uno podría, conociendo bien al árbol y haciendo un estudio sobre las inflorescencias, ver si hay algo externamente que yo pueda decir, mira, cuando son más redondas van a dar flores, cuando son más alargadas van a dar ramas. Pero la forma más fácil de poder saberlo es marcar y ver qué dan, nada más. Así de sencillo. Mirar qué es lo que nos dan. ¿Cómo, profe? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Lo más fácil es mirar lo que dan. Si yo veo que yo tengo muchas yemas en pleno agosto, por ejemplo, en un duraznero, a mí no me va a caber la duda de que esas van a ser yemas reproductivas, porque yo sé que en ese momento esa especie empieza a florecer, ¿sí? Ahí no hay duda, porque es el momento, ustedes saben que en ese caso primero hay floración, o sea, cuando uno ve todo el árbol sin hojas, o casi sin hojas, con la mayoría de las hojas caídas, uno lo ve al duraznero, ¿sí? Florecido. Pero eso ya es en la temporada, porque es esa temporada. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a avanzar un poquito en esta cuestión de la ramificación. Yo voy a aprovechar mi pizarroncito para hacerles algunos esquemas, mientras ustedes van viendo los esquemas que están en las fotos, que son fotos de material que generalmente utilizamos. Este es
una especie del género Ligustrum, que es parecido al sereno. Acá vemos que tenemos el eje principal, ¿sí? Yo estoy recorriendo con mi cursor el eje principal, y lo que vemos acá son ramas que salen de ese eje principal. Si ustedes recuerdan, y nos volvemos atrás, recuerden que yo les dije que esto era, esta foto de la izquierda, la foto de la izquierda, es un típico tallo no ramificado, no ramificado. Allí vemos que en cada axila de las hojas hay una yema grande, pero sigue siendo yema, no se ha formado un tallo. En cambio aquí, en esto que les estoy mostrando ahora, ya vemos que acá está la hoja en cuya axila había una yema que desarrolló esta rama. Esas hojas en cuya axila había una yema que ya desarrolló una rama se llaman hoja tectriz. Ya no voy a encontrar yo la yema en la axila, porque la yema ya formó la rama. ¿Estamos de acuerdo? O está la yema o está la rama. No pueden estar las dos cosas. ¿Sí? Acá ya no está la yema, ya lo que yo veo es la ramificación de ese eje principal. Y la hoja en cuya axila había una yema que desarrolló en rama se denomina hoja tectriz. ¿Sí? Acá la tienen en mayor detalle, entonces recuerden que la hoja tectriz es aquella hoja en cuya axila había una yema, había, tiempo pasado, había una yema que desarrolló en rama. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿La hoja tectriz está viva o muerta? La hoja puede estar viva o puedo yo encontrar la cicatriz. En este caso ya vemos que la hoja se está secando. ¿Sí? Todavía está en la planta, inserta, pero se está secando. La veo acá, comparada con las otras hojas, ya la veo que es una hoja relativamente vieja comparada con las otras hojas. A veces en algunas plantas queda, no hay esta diferencia que estoy viendo, pero en otros casos yo no veo la hoja, pero veo la cicatriz allí de que estaba la hoja tectriz, la hoja en cuya axila había una yema que desarrolló en rama. ¿Qué es lo que no viste? A ver, ¿quién es el compañero que dijo que se le fue el internet? Lucio, ¿qué es lo que no viste? ¿Es esta transparencia o cuál es, hijo? Se le fue internet, no vio no sé qué. Profe, los nomófilos. Ahora vemos. Le mostramos al compañero la de la clasificación de las hojas de acuerdo a lo que producen. ¿Está? ¿Esa es la que no viste, hijo? Augusto, ¿esa es la que no viste? Augusto no es, ya voy a decir quién es. Lucio. Es Lucio. Dice que sí, profe, no tiene micrófono. Ah, ok. Lo que yo les decía en esta diapositiva es que esto está mostrando que las yemas también pueden clasificarse de acuerdo a lo que ellas producen. Si producen una rama con hojas, un tallo con hojas, es decir, ramas, se van a llamar vegetativas, y si producen flores o inflorescencias, vamos a decir que esas yemas se llaman reproductivas, yemas vegetativas o yemas reproductivas, y esto es de acuerdo a la estructura que origina. ¿Sí? Pasando a la siguiente transparencia, a la que estábamos viendo. Acá teníamos entonces el eje principal, la rama, la hoja tectriz, que es la hoja que yo ya definí como la hoja en cuya axila había una yema que desarrolló en rama, ¿sí? Y también vamos a reconocer dos hojitas que son bien características, que se llaman prófilos, que acá están marcadas en este detalle. Acá hay una rama en detalle. ¿Qué son los prófilos? ¿Cómo podemos definir los prófilos? Son las primeras hojas de toda ramificación.
son las primeras hojas de toda ramificación. Es una hoja en el caso de monocotiledonia y 2 hojas en el caso de dicotiledonia. Si ustedes se fijan, la planta que estamos analizando es una planta que tiene una hoja por nudo, ¿sí? Acá vemos una hoja, una hoja, una hoja. ¿Y cuántas hojas hay en el primer nudo de la rama? 2. Se ubican en el mismo nudo 2 hojitas que en muchos casos cuesta verlas porque rápidamente se caen, ¿sí? Pero son las 2 primeras hojas de la ramificación. Se denominan prófilos. Profe, ¿Sí? era una hoja en la monocotiledonia y 2 Un prófilo en mono y 2 en dico. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿y por qué muere la hoja tectriz? Muere de vieja. Ah, bien. Digamos, puede ser que no muera. Puede ser que vos la veas tan verde como las otras. En este caso particular de la planta que estamos usando, acá sí es una hoja vieja y se pone, ya se va secando, ¿sí? Y se termina cayendo, pero en otras especies no se cae. Ah, bien, bien. Queda verde y uno la puede identificar claramente. La hoja tectriz se define, chicos, por posición. Yo la tengo que ver claramente, que es, si yo hago un esquemita para mostrarle lo que les estaba diciendo, vamos a ver el caso donde yo tengo la yema en la axila de la hoja, cuando el eje no está ramificado, y voy a mostrarle el mismo eje con la formación de la rama, donde allí está la hojita, ¿sí? Ahí tenemos. Este es el eje sin ramificar. Ahí está la yema en la axila de la hoja, ¿sí? En la axila de la hoja, que es esto que yo estoy marcando acá con línea de puntos. Esta yema se desarrolla y forma esta rama. Y esta es la hoja tectriz. Porque en esta hoja tenía una yema en su axila que desarrolló esta rama. Y acá lo que vemos son los prófilos, que son esas 2 primeras hojitas de la ramificación. ¿Estamos de acuerdo? Ahí ven cómo esto es como si yo lo hubiera visto hoy y esto lo veo dentro de 3 semanas, cuando la yema se desarrolla. ¿Estamos de acuerdo? A ver, profe, espera que lo quiero copiar. Espera. Lo quiero copiar al dibujo. ¿Ahí se ve? Sí, profe. Listo. Bueno. Bueno, vamos a ver los 2 tipos de ramificaciones que podemos ver en las plantas, ¿sí? Hay 2 tipos de ramificaciones. Una de esas ramificaciones se denomina ramificación monopodial o también monopodio o sistema monopódico, ¿sí? Es las diferentes formas de decir lo mismo, ¿sí? En estas especies, ¿sí? En estas especies, la yema apical, acá está representado, miren, con flechitas, la yema apical continúa creciendo, al igual que las yemas apicales de las ramas. Pero esas ramas nunca superan el eje principal. La yema apical crece, ¿sí? Va creciendo continuamente, ¿sí? Va creciendo continuamente, crece en longitud, y las ramas no lo superan. Acá lo vemos claramente en la foto del material. Acá tenemos el eje principal que yo estoy recorriendo con el cursor, y vamos a ver que la yema apical, ¿sí? Continúa creciendo,
y las ramas, ¿sí?, están subordinados a ese eje principal. Por ejemplo, este tipo de crecimiento o ramificación monopódica o monopodial es muy típica de los pinos, que ustedes ven de esa forma cónica tan caprichosa de la copa de los pinos, donde ven arriba, que inclusive a veces está medio torcidita, pero está creciendo en longitud, ¿sí? Pero en cualquier otra especie también puede verse, ¿sí? El segundo tipo de ramificación son las ramificaciones, ahí tienen los ejemplos, ¿sí? Como yo les decía, el eje principal crece, el eje principal crece, y vemos cómo continúa creciendo. Acá también vemos en este liquidámbar, que también vemos cómo el ápice de la planta, del vástago principal, continúa su crecimiento. Ocurre también en algunos pastos, ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos este tipo particular de crecimiento, no hace falta verlo ahora o entenderlo ahora, ¿sí? Y vamos a ver el otro crecimiento. El otro crecimiento es más parecido a eso que yo les comentaba cuando se formaba la horqueta. Miren, acá la tienen, la horqueta claramente formada, porque acá tienen el eje principal. ¿Qué? ¿Podría volver la diapositiva, por favor? La anterior, ahí está. Sí, por favor. La anterior a esa. La anterior. Ahí está, profe. Gracias. Bueno, ¿ya está? ¿Ya puedo Sí, pasar? profe. Sí. Bueno. Les decía que acá, en la foto del material que está acá abajo, en la foto de la derecha abajo, vemos claramente cómo se ha formado esta horqueta. El eje principal que yo estoy recorriendo con mi flechita va a empezar a detener el crecimiento hasta que se termina muriendo la yema apical. Se seca. Después esto se va a caer. Si yo lo tocara con mi dedo, seguro se va a secar. Seguro se va a caer, pues ya está seco. Y la ramificación continúa gracias a las yemas axilares que han formado una rama hacia aquí y otra rama hacia aquí. Esta es la hoja tectriz de esta rama y esta es la hoja tectriz de esta otra rama, ¿sí? Entonces, si vamos al esquemita que vemos acá, a la izquierda, vemos que el eje principal crece hasta un momento en que ya no hay crecimiento y de hecho está marcado con una X, no hay una flechita que esté indicando que crezca. Deja de crecer y es reemplazado por el crecimiento de la rama, que igual en algún momento deja de crecer, que es reemplazado por otra rama, que en algún momento deja de crecer, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Esos sistemas de ramificación se llaman sistemas de ramificación simpodial o simplemente simpodios. La yema apical detiene su crecimiento, no está activa como está acá. Ahí está activa, por eso le hago una flechita yo ahí en la punta. Le hago una flechita y línea entrecortada, porque va a significar que sigue creciendo. ¿Estamos de acuerdo? En cambio acá la yema está activa, pero acá la yema ya no está activa. La yema muere, se seca. Y es la responsable de las copas frondosas de los árboles, ¿sí? Por ejemplo, lo que vemos allí. Ven acá, claramente, detuvo su crecimiento. Este es el eje principal. No hay más eje principal que ese que yo estoy marcando con la flecha. Porque esto ya que es, son ramificaciones que en algún momento también cesaron de crecer y fueron reemplazadas y reemplazadas y reemplazadas. ¿Estamos de acuerdo? Es el responsable de estas copas caprichosas, ¿sí?, de los árboles. Pero también se puede ver acá cómo se ven estos pastos, que como yo ya les dije, ya los vamos a ver con detalle más adelante cuando veamos los rizomas, que son un tipo particular de tallo que crece de manera subterránea. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Cómo se llamaba, profe, cuando seguía creciendo? Cuando era crecimiento continuo se llamaba crecimiento monopodial. Y como en estos casos donde la yema del eje principal muere, detiene su crecimiento,
es un tipo de ramificación simpodial, con M, ¿no? Simpodial. Ve, ahí está anotado. Simpodial, con M antes de P. Monopodial y simpodial. Profe, disculpe una consulta. Con respecto a lo que dice ahí en la próxima diapositiva, que es típica del angiospermae, el anterior, el monopodial, ¿era típico únicamente de las monocotiledonias? No, puede darse también en las angiospermas, pero es muy típico de la gimnosperma. ¿Ve? Es típico de la gimnosperma, pero puede también encontrarse en algunas angiospermas como el liquidámbar. Uno cuando ve un tallo principal muy dominante, que lo encuentra activo, eso es claramente un sistema de ramificación monopodial. Mono significa uno, podio, pie. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Profe, más o menos, ¿por qué causa pueden morir las yemas? Y porque el meristemo se agota. El meristemo de que el conjunto de células que está en el extremo puede ser daño mecánico. Puede ser que todo el meristemo se agote formando una flor o inflorescencia. Por eso acá, ahí están esas redondelitas que se ven en los extremos, está indicando que eso se transformó en flor, ¿sí? Y se agotó el meristemo. O puede ser simplemente, como en este caso, que se agote, muerte celular, como en el caso de la raíz primaria de gramíneas que yo les contaba, se agota todo el meristemo, no hay más, se termina secando. Y las ramas dominan el crecimiento. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, nos vamos a quedar acá, porque mañana tenemos que entrar a la estructura interna. Ustedes ya vieron tejidos la clase pasada, y ahora vamos a avanzar ya mañana en ver la anatomía, en este caso del tallo primero, después de los otros órganos, recordando que lo que vamos a ver es cómo esos tejidos se distribuyen dentro del órgano. Yo lo que les pido es que además de fijar lo que vimos en la clase de hoy, repasen los tejidos para que cuando yo vaya hablando mañana no estén tan perdidos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Igual tienen que estudiar también para el coloquio de mañana de las 8:30 de la noche, así que también aprovechen este tiempito que les queda, estos 20 minutitos que les queda, también para aprovechar para estudiar para el coloquio. Eso es todo, chicos. Mañana, Nos vemos profe. mañana. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Nos vemos, profe, gracias. Profe, ¿usted le puede Chao, profe. ¿Va a poder decirle a la profe que baje lo que está más, lo que nos